buenos días a todas las personas que nos acompañan esta mañana de viernes aquí en la sala Zoom, también a quienes se están conectando a nuestra transmisión a través de Facebook del Grupo de Investigaciones en Antropología Social y Forense. Quiero agradecer de parte de todas las instituciones convocantes a Alicia, a Eugenia, a Camilo y a Jessica por su generosa respuesta a esta invitación. Sabemos que será un placer poder escuchar todas sus experiencias y conocimientos sobre el tema de los archivos. Quiero contarles que este seminario Alejandro Arteaga en su versión 2023 es una manera de recordar a nuestro amigo y colega arqueólogo Alejandro Arteaga, quien dejó este plano de existencia hace ya casi un año. Entonces nos reunimos hoy para recordarlo, para continuar también este legado de activismo académico al cual él dedicó los últimos años de su vida, proponiendo discusiones que puedan ser política y éticamente pertinentes para las exigencias y los desafíos que nos impone el contexto mexicano. Las instituciones que convocamos a este seminario somos el Grupo de Investigaciones en Antropología Social y Forense, el Observatorio Etnográfico de las Violencias del CIESA, Ciudad de México, y Artículo 19, en colaboración con Serapaz y con la organización civil Archiveros Sin Frontera. Este año dedicaremos el seminario al tema de los archivos y su función como una herramienta productora de esperanza para quienes buscan verdad y justicia frente a las profundas violencias que vive México, no solo en el último par de décadas, sino al menos desde hace medio siglo, como veremos en esta sesión. Esas deudas históricas acumuladas nos han marcado una urgencia de recurrir a herramientas de registro y memoria para promover el recuerdo y la marca, allí donde se han instalado el olvido y la borradura. En la sesión de hoy particularmente queremos abrir una conversación sobre el uso de los archivos frente a la desaparición forzada de personas en México, reconociendo la importancia que tienen los archivos como fuente de verdad para las miles de familias en búsqueda, pero también los grandes desafíos que enfrentamos todavía para acceder a aquellos archivos que han sido resguardados por las corporaciones militares y del gobierno. Reconocemos también la gran amplitud de iniciativas que se producen desde abajo entre los colectivos, las familias y las organizaciones que les acompañan para escribir y registrar su propia historia y hacer sus propios archivos. Durante todo el año abordaremos estos temas, celebraremos 5 sesiones del seminario, iniciamos hoy y terminamos en el mes de octubre. Nos interesa que en estos encuentros se reúnan voces diversas para abordar estas temáticas que consideramos fundamentales para comprender el mundo de los archivos y contribuir al debate actual sobre esta temática. Entendemos muy bien que los archivos no son únicamente soportes documentales cuya fuente se agota en las instituciones gubernamentales. El universo de los archivos es realmente extenso, implica profundas tensiones políticas y éticas, se nutre de experiencias subjetivas, afectivas, comunitarias y de resistencia que vale la pena valorar y compartir. Aprovecho para comentarles que esta sesión tendrá una duración máxima de 2 horas. Durante la primera hora escucharemos a las personas ponentes con la moderación de nuestra amiga y admirada colega Alicia de los Ríos. Y en la segunda parte de la sesión les invitamos para que se sumen a esta conversación con sus preguntas y comentarios, tanto en Zoom como en Facebook. Les recordamos también que quienes asistan al 80% de las sesiones de este seminario podrán recibir una constancia de asistencia. Estén muy pendientes, porque 20 minutos antes de que se acabe la sesión compartiremos una liga para que puedan inscribirse y entonces vamos a tener, digamos, este pase de lista en cada sesión y les enviaremos su constancia al final del año, en el mes de octubre. Antes de darle la palabra a Alicia para iniciar esta sesión, quisiera presentarla brevemente. Alicia de los Ríos Merino es doctora en Historia y Etnohistoria por la ENA, labora como docente e investigadora de tiempo completo en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Chihuahua e investiga la historia del tiempo presente en torno a las insurgencias, contrainsurgencias y colectivos de familiares de personas desaparecidas en México desde la segunda mitad del siglo XX hasta la fecha. Como hija de una persona desaparecida en el contexto de la contrainsurgencia, Alicia acompaña casos de violaciones graves de derechos humanos frente a la Fiscalía General de la República desde el año 2002 y continúa la búsqueda de su madre a través del activismo. Es autora de diversos textos recientes publicados en México y algunos países iberoamericanos sobre estos temas de investigación.
Tenemos pues un panel de personas expertas, muy generosas también en su conocimiento. Les damos la bienvenida y agradecemos mucho su presencia. Adelante, Alicia. Buen día a todas y a todos. Pues agradecer, antes que nada de empezar esta moderación, agradecerte tus palabras cariñosas, Caro. Muchas gracias, bondadosas. Y bueno, agradecer a todas las instituciones y organizaciones de la sociedad civil, a los colegas y a las voluntades que hacen posible esta necesaria, urgente y esperanzadora iniciativa de hablar sobre estos otros archivos, ¿no? Los anticoloniales, estos archivos de resistencia, la mirada crítica de los archivos de la represión. Y bueno, es un honor estar en esta primera sesión del Seminario Alejandro Arteaga 2023 y iniciar con esta primera sesión llamada Los archivos en México frente a la desaparición forzada de personas del pasado reciente. Es este motivo el que nos reúne a una serie de personas, de académicos, familiares, sobrevivientes de este fenómeno delictivo que es la desaparición forzada el día de hoy. Hay una serie de preguntas que han detonado la discusión para esta primera, que intentan detonar esta primera discusión. Voy a darles una lectura rapidísima para presentar a nuestros invitados, nuestras ponentes, que van a compartir sus saberes, sus trabajos hasta el día de hoy, ¿no? Esta sesión intenta responder cuál es la situación actual de los archivos oficiales y ciudadanos relacionados con la desaparición de personas en México y hacia dónde caminan. ¿Cómo es que los archivos promueven el reconocimiento público y la judicialización de la desaparición forzada de personas en México? ¿Pueden llegar a ser los archivos herramientas útiles para la reparación de los daños causados por este crimen? ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentamos hoy en México respecto al uso de los archivos como fuentes para el acceso a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de desaparición forzada? Bueno, justo para respondernos estas preguntas y más, ¿no? Aprender con ellos, desaprender también, pues tenemos el honor de estar platicando. Bueno, a mí me parece que estoy con mi familia, pero estoy segura que para muchos de ustedes es lo mismo. Tenemos a Eugenia Alier, tenemos a Camilo Vicente y a Jessica Alcázar, personas que han dedicado gran parte de su vida al trabajo con archivos. En primer lugar, vamos a tener la dinámica, va a exponer cada uno de nuestras y de nuestro invitado, y posteriormente vamos a hacer ellos van a intervenir entre 15, 20 minutos máximo para tener un tiempo suficiente para la discusión y la reflexión colectiva. Vamos a empezar con la querida Eugenia Alier. Ella es investigadora titular del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y docente en el Colegio de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la misma universidad. Es doctora en Historia por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de Francia, en Francia. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores 3 de México, nivel 3 de México, y entre otras distinciones, en el 2015 fue nombrada titular en la Cátedra de Estudios del México Contemporáneo de la Universidad de Montreal, Canadá. En diciembre de 2021 fue nombrada integrante de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas entre 1965 y 1990 en México. Eugenia, querida, es un honor, un placer estar aquí contigo y empiezas, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por esa linda presentación, Alicia. En efecto, yo también tengo la sensación de estar
un poco en familia, ¿no? Entre amigos, y bueno, pues es que hace en realidad muchos años, ¿no? Que venimos trabajando justamente todas y todos estas temáticas, y además eso, interesándonos, como bien lo decían desde el principio, ¿no? En una participación activa también en la sociedad, ¿no? No se trata solamente de reflexionar de manera teórica sobre ciertas temáticas, sino que, pues eso, ¿no? Se trata también de una forma de compromiso, pues desde nuestra propia participación. Pensando en eso y a partir un poco de las preguntas, ¿no? De la idea general que nos habían dado sobre lo que íbamos a conversar, yo quise hacer un recuento de lo que han sido las comisiones de investigación en México y cómo han estado ligadas justamente con los archivos, ¿no? Porque creo que eso también nos puede ayudar a pensar realmente qué tanto estos archivos funcionan o no funcionan para conseguir tanto verdad como justicia, ¿no? Y otros aspectos que hoy en día también se están debatiendo. Entonces, bueno, quisiera un poco empezar por ahí. Sabemos que, bueno, pues hace muchísimos, ya varias décadas, ¿no? Más de 3, casi 4 décadas van a ser que comenzaron a existir estas llamadas comisiones de verdad en todo el mundo, ¿no? Siendo una de las primeras la de Argentina, y eso ha ido como definiendo qué se pretende con las comisiones, lugar desde el cual justamente pues estoy hablando hoy, ¿no? A mí me gusta mucho una definición que hizo un abogado francés desde hace muchos años, Louis Janet, que decía que en realidad siempre tenía que haber como 4 aspectos, ¿no? Que tenía que haber independencia e imparcialidad, ¿no? Que tenía que haber sobre todo la garantía a favor de los testigos y las víctimas, ¿no? ¿No? Es decir, y que además tenía que haber garantías para las personas acusadas, y que finalmente el reporte final tenía que ser difundido de la forma más abierta posible y por todos lados, ¿no? Esto no siempre ocurre, ¿no? Y ahí nos deja también una dificultad que es no solamente la cuestión de la verdad, sino qué pasa con la justicia, cómo se vincula esto con la justicia, ¿no? No voy a insistir en esto que ha ocurrido, me gustaría irme un poco más a las comisiones, que yo no diría que son comisiones de la verdad, sino comisiones de investigación en México, que creo que son otra forma de entender, porque no todas son forzosamente de verdad ni cumplen con las características que se les que exige, digamos, la teorización. Una de las primeras que hubo, ¿no? Y que en realidad es sobre lo que perdón, más sabido, fue en 1993 una comisión de investigación que se llamó Comisión de la Verdad en torno al 68. Eran 25 años que había surgido y se creó por impulso, y también eso es importante saber, ¿no? ¿Quién las crea? Por impulso de un grupo de estudiantes de aquel entonces, ¿no? Y es interesante porque ya en 1983, Encarnación Pérez Gaitán, del entonces Partido Socialista Unificado de México, solicitó que se creara una comisión de investigación para estudiar el 68 y la Guerra Sucia, ¿no? Veamos, tuvimos que pasar 40 años para que eso sucediera. Entonces, en 93 se forma esta comisión de investigación, sobre todo con intelectuales e historiadores que participan, ¿no? Ahí estuvieron Jorge Castañeda, estuvo Luis Javier Garrido, Miguel Ángel Granados Chapa, estuvo Carlos Montemayor, estuvo Carlos Monsiváis, estuvo también Sergio Aguayo, ¿no? Fernando Batis, Ilan Semo, y ellos en realidad no tuvieron acceso a los archivos, ¿no? El gobierno dijo que tenían que pasar mínimo 30 años para que se pudiera tener acceso a los archivos y no se pudo, ¿no? Entonces, aunque hicieron un gran trabajo, la verdad es que hoy uno puede revisar lo que escribieron sobre el 68 y está bastante cercano a lo que conocemos sobre lo ocurrido particularmente, no solo el 2 de octubre, pero sí, ¿no?
Luego de eso vendría otra comisión, esta vez creada en la Cámara de Diputados, también sobre el 68, que ya se formaba a los 30 años, ¿no? Entonces, la Cámara, la comisión dijo pues que debía tener acceso a los archivos. Y ahí el gobierno dijo que, pues sí, ya habían pasado 30 años, pero aunque habían pasado 30 años, no podían acceder porque en realidad no era una comisión que hubiera sido creada gubernamentalmente. Entonces, creo que no es menor pues la cuestión de los archivos, y creo que es algo que podemos discutir también para lo que está pasando hoy en día y de lo que pues, seguramente Camilo podría hablar muchísimo más, ¿no? Entonces, importante pues ahí notar que siempre hay una dificultad, ¿no?, en las comisiones de investigación para acercarse a los archivos, ¿no? Terminaron ambas comisiones trabajando mucho con base en testimonios, que es lo que suele ocurrir en realidad en muchas de las comisiones, ¿no? Nuevamente se acude a los sobrevivientes, a las víctimas, a los familiares, para que den una visión sobre el pasado, pues que nos puede acercar a la verdad, porque los archivos muchas veces pues siguen estando cerrados. Después de eso hay un salto hasta la creación de la FEMOSP en el 2001 con el gobierno de Vicente Fox, que pretendía, bueno, pues ser parte de un trabajo de justicia transicional. Era una transición a la democracia. Por supuesto, en México podemos debatir enormemente qué significa transición, qué significa democracia, y también preguntarnos si hemos tenido o no hemos tenido en algún momento estas transiciones que se han ido, ¿no? Para muchos, algunos, ¿no? Empieza en 68, 77, 88, el 2000, ¿no? Y pues seguimos pensando que seguimos esperando que efectivamente ello ocurra, ¿no? La Fiscalía tuvo acceso a los archivos de la Dirección Federal de Seguridad, ¿no? A través del AGN. Pudieron avanzar bastante, pero de todas maneras, también hay que decirlo, ¿no? Y ese es uno de los problemas tal vez con los archivos, es que no están del todo catalogados, ¿no? Y son universos excesivamente amplios, muchas veces para el corto tiempo con el que se tiene para trabajar, ¿no? La FEMOSP, a diferencia de las otras comisiones de investigación, sí tuvo una parte jurídica, lo sabemos, ¿no? Entonces, la mayoría de las investigaciones se vincularon con la parte jurídica, ¿no? Había como varias líneas de investigación. Estaba, por supuesto, el 2 de octubre, estaba el 10 de junio, y estaba, digamos, lo referido a los desaparecidos, ¿no? Finalmente, el fiscal decidió entablar los juicios por genocidio en torno al 2 de octubre y al 10 de junio, y dejó de lado lo ocurrido con las personas desaparecidas. Eso significó un problema porque la mayoría de los archivos que se consultaron sobre desapariciones pues no fueron tomados en cuenta, ¿no? Y de hecho no se reflejaron en el informe de la Fiscalía. Entonces, eso también ha sido una dificultad. Otra dificultad real es que aunque se hizo un acopio de todo lo estudiado, eso en realidad, ¿no? Lo sabemos, se supone que por mandato iba a quedar, ¿no?, en un lugar para que los investigadores y los interesados pudieran consultarlo, y lo cierto es que eso no ocurrió, ¿no? Ha sido un trabajo arduo, ¿no? Camilo lo sabe muchísimo mejor que yo, para poder tratar de acceder a estos archivos, pues que de alguna manera ya recortan el universo de lo que se tiene que consultar para conocer este llamado, bien o mal, periodo como Guerra Sucia, y que incluye, por supuesto, tanto las masacres estudiantiles como otros episodios, como la desaparición forzada, que de hecho es el centro, ¿no?, de la
comisión actual en la cual participamos. Por último, mencionar la Comisión de la Verdad para la investigación de las violaciones a los derechos humanos durante la Guerra Sucia en Guerrero, ¿no? Que trabajó entre 2012 y 2014, ¿no? Ahí participaron desde abogados, activistas, hasta personas también sobrevivientes, ¿no? del periodo, ¿no? Y creo que lo que es muy interesante es que volvieron a trabajar con estos archivos de la Dirección Federal de Seguridad, y para ellos era muy importante y muy claro que no tenía que volver a ocurrir lo que había pasado con la FEMOS, y que estos archivos sí tenían que funcionar para que después se pudiera seguir trabajando con ellos, ¿no? Y como seguramente nos lo va a narrar Jessica, ¿no? Pues, o no, no lo sé, pero pues justamente estos archivos fueron entregados a Artículo 19 y crearon justamente estas páginas que ayudan muchísimo a, pues tanto a los investigadores como ahora, por ejemplo, pues eso, ¿no? Nos van a ayudar a nosotros dentro de la Comisión de la Verdad, porque además tenemos un convenio con Artículo 19, con quienes estamos muy, muy agradecidos, aprovecho para decirlo, justamente porque nos permiten acceder a ese universo que ya está muchísimo más, digamos, definido, ¿no? Porque si no les digo, uno de los problemas, pues es justamente la amplitud, ¿no? Voy a apurarme para que tengamos luego más tiempo para platicar. Y bueno, ¿no? Hay entonces archivos de la represión, justamente en el artículo 19, da cuenta de este trabajo, ¿no? Pero es un trabajo que se está haciendo porque pues es muchísima, igual, la cantidad de archivos que deben subirse a la red. Bueno, entonces, una de las cosas que me parece importante de discutir en torno a estos archivos, ¿no? Y que deberíamos de ponerlo también en la mesa, es de esta cuestión que tenemos entre el derecho a la verdad y la privacidad de los testigos, ¿no? En general, la historia reciente, ¿no? La historia del presente tiene dificultades propias, lo sabemos, por supuesto, la presencia de testigos, de personas que vivieron o que conocieron los acontecimientos, permite hacer una historia oral, pero al mismo tiempo, bueno, pues genera debates, ¿no? Es una historia que está bajo control o bajo supervisión de los testigos, lo cual a mí me parece que en realidad es mucho más positivo que negativo, ¿no? Pero siempre hay, pues, finalmente una cuestión sensible que tiene que ver con lo referido al uso de datos personales de actores que aún están vivos o de sus familiares, ¿no? Entonces, yo creo que el derecho a la verdad, lo sabemos, se ha convertido en un punto relevante para el derecho internacional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya ha escrito un texto referido, ¿no? Llamado El Derecho a la Verdad en las Américas, y que debemos, yo creo, que tomar muy en serio y muy puntualmente, y además, ¿no? Decir que en México pues existe también una ley general de archivos, ¿no? De 2018, que también dice que justamente todos estos archivos que son relativos a violaciones graves de derechos humanos, incluido la desaparición forzada, tienen que ser de consulta irrestricta, ¿no? Creo que eso también es algo muy, muy importante, y que por supuesto que estamos tomando en cuenta para generar o para ver qué va a pasar con todos estos archivos que están saliendo, tanto tanto de archivos oficiales, documentos, como los archivos orales que se van a crear como parte del mecanismo de esclarecimiento histórico y en general de la Comisión de la Verdad, ¿no? En lo particular, yo creo que tiene que haber un balance entre el derecho a la verdad y el respeto a la privacidad de quienes vivieron los hechos, pero, y eso lo sabe también muy bien, lo saben muy bien en el artículo 19, en general no hay muchas peticiones por parte de familiares para retirar, digamos, los documentos de sus propios familiares, ¿no? Pero es algo que, bueno, pues en todo caso siempre, por supuesto, se tiene que tomar en cuenta, ¿no?
es algo que hemos discutido mucho, ¿no? Y que me parece también un punto muy importante, ¿no? Yo diría, ¿no? Para ir cerrando, que por supuesto, creo que también lo más importante es la sensibilidad que puede existir para trabajar también con todas estas temáticas, ¿no? Creo que a veces algo que olvidamos es que no estamos frente, y eso es parte de trabajar con esta historia presente, no estamos frente a cosas ni olvidadas, ni saldadas, ni muertas, ¿no? Estamos frente a temáticas vivas, dolorosas, y que justamente por ello, ¿no?, es muy importante tomar en cuenta tanto la importancia del archivo, ¿no?, de darlo a conocer, primero por este derecho a la verdad, que no apela solamente a familiares o a sobrevivientes, a quienes, digamos, se consideran o no víctimas del periodo, sino a la sociedad en su conjunto, ¿no? Y creo que México, y esa es una de las cuestiones que yo creo que nos convoca aquí y nos preocupa, está realmente muy, muy atrasado respecto a otros países en las temáticas de verdad, de justicia, de reparación. Yo creo que ahora justamente se está haciendo un esfuerzo muy, muy, muy grande, y ahí hay que reconocer a quienes lo han hecho, ¿no?, que son parte de quienes están aquí con nosotros platicando, por justamente tratar de conseguir que todas estas temáticas lleguen al espacio público y tengan recepción, ¿no? Entonces, como que tomar en cuenta eso, ¿no?, que son temáticas muy sensibles, que son temáticas muy importantes, pero que al mismo tiempo necesitamos hacerlas visibles y públicas justamente para evitar que de otra manera muy distinta se siga repitiendo la violencia en México tal y como la conocemos hoy. Es lo que yo diría. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Eugenia. Agradecemos la realización que haces de la trayectoria histórica sobre los archivos y las comisiones de investigación, como bien marcas, la verdad como un lugar de disputa, ¿no? Sobre todo en medio de un régimen que todavía no fenecía, que no fenece hasta la fecha. Y bueno, me imagino que por prudencia, porque ustedes todavía no llegan al punto del análisis de lo documental, pero ya nos contarás cómo van esos pendientes, cómo se incorporan el análisis de nuevos archivos que hasta la fecha están ustedes trabajando, como son los archivos militares. Y bueno, también pongo como observación a las y a los presentes la ética y la sensibilidad para trabajar los archivos de violaciones graves a los derechos humanos, la ética respecto a los testigos, por supuesto. Y ahí, como último apunte, pondría pues también cómo podemos hacer que testigos o perpetradores puedan también aportar o animarse a hablar sobre estos archivos, estos corpus documentales, ¿no?, de violaciones graves. Muchísimas gracias, Eugenia. Pasamos a la participación de Camilo Vicente. Él es doctor en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Su principal línea de investigación es la violencia política y la represión de Estado a partir de la segunda mitad del siglo XX hasta el presente en América Latina. Entre otras líneas de interés se encuentra la teoría de la historia y la historiografía en América Latina y la historia como herramienta para la política pública. Además es miembro de LASA, sección Historia Reciente y Memoria, y está adscrito a la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Y bueno, él es autor de este libro que irrumpió evidentemente en la historiografía del tiempo presente, la historia de la desaparición, tiempo suspendido. Adelante, Camilo, tienes 20 minutos.
Muchas gracias, Alicia. Muchas gracias a todos por la invitación. No sé si podemos poner la presentación. A ver si se ve. Ok. Bueno, voy a hacer una presentación tratando de ser lo más sintético posible sobre un aspecto que es central y es parte de lo que nos convoca aquí en seminario, que es pensar la funcionalidad de los archivos, no solo para comprender los procesos de violencia o de resistencia, sino para contribuir a el acceso a la verdad y sobre todo el acceso a la justicia en materia de las violaciones graves a derechos humanos, particularmente las desapariciones forzadas en México. Yo voy a hacer un recuento pues, de los archivos que en términos genéricos se han conocido en América Latina como archivos de la represión, aunque muchas de estas reflexiones que voy a hacer son perfectamente aplicables o transferidas a archivos en la actualidad, ¿no? No solo los archivos vinculados al pasado reciente. La que sigue, por favor. Bueno, ¿qué es un archivo de la represión? Insisto, es una denominación derivada de las luchas políticas por la verdad en América Latina y se refiere a archivos de dependencias estatales, no solamente de las dependencias coercitivas, ¿no? Como policías o ejército, también de dependencias de procuración de justicia, dependencias administrativas, ¿no? Gubernamentales, pero sobre todo se refieren a estos archivos de dependencias que tuvieron por fin o por actividades sustanciales la vigilancia, el análisis, la contención o incluso la eliminación de las disidencias políticas, ¿no? De estos archivos son a los que nos vamos a referir. ¿Sí? ¿Qué es lo que contienen este tipo de archivos, ¿no? Bueno, son documentos que dan cuenta de la actividad estatal de estas dependencias coercitivas, principalmente, pero no exclusivamente, de las actividades de vigilancia, persecución o contención o eliminación, como habíamos dicho, ¿no? Son documentos referidos a actividades políticas, conflictos sociales, organizaciones guerrilleras, información sobre personas detenidas desaparecidas, diversa documentación sobre personalidades públicas, tanto de la vida social como de la vida política, planes militares o policiales de contingencia, información sobre criminalidad, etcétera, 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 ¿no? Este es, digamos, el corpus más relevante en términos de lo que contienen estos archivos, aunque hay también una gran diversidad de documentación que contienen, ¿no? Por ejemplo, afiches, recortes de periódico, etcétera, etcétera. La que sigue. Bueno, aquí particularmente voy a centrarme en el archivo de la Dirección Federal de Seguridad, que fue un archivo que en el contexto, como ya lo había explicado hace un momento Eugenia, fue entregado del CISEN al Archivo General de la Nación en el 2002, en el proceso de la FEMOS. Entonces me voy a referir, voy a tomar este caso para presentar el análisis, ¿no? de este archivo, de estos archivos. La que sigue, por favor. Bueno, de manera muy, muy sintética, ¿no? Es importante saber con mucha claridad cuál es la historia de estos archivos, ¿no? Cómo es que se fueron creando, porque va a ser muy importante para el análisis posterior en materia de esclarecimiento de violaciones graves a derechos humanos y sobre todo también para comprender cómo es que el Estado fue organizando la información respecto a la vigilancia o la persecución a las disidencias, ¿no? Entonces, de manera muy general, bueno, este archivo que después
se va a convertir en el archivo, por un lado, de la Dirección Federal de Seguridad y por otro, de otra dependencia importante también, que fue la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales. Comienza a formarse en 1924, ¿no? Con la creación del Departamento Confidencial. Fue avanzando su creación en 1938 con la Oficina de Investigaciones Políticas y Sociales. En 1942 se crea la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales y en 1947 se crea la Dirección Federal de Seguridad, ¿no? Desde el 25 se comienza a organizar este archivo, ¿no? En los primeros años de la década de 1930 se realiza el primer inventario de lo que tiene, de cómo se va clasificando y cómo se va relacionando la información que está siendo depositada o registrada en este archivo. Y bueno, llegó, como dice ahí la ficha, llegó a ser tan importante perdón, el archivo y siguió siendo fundamental a lo largo de su historia, de la historia de la Dirección Federal de Seguridad, que desde 1934 en el reglamento de la Dirección Federal, bueno, en ese entonces del Departamento Confidencial, se estableció que ningún agente podía salir a cumplir ninguna orden si no se encontraba ya el registro de esa orden en el archivo y luego la información derivada de esa orden se tenía que forzosamente registrar en el archivo. Esto nos habla, pues, que este archivo particularmente, pero podemos hacer una generalización aquí de este tipo de archivos, nacen con una fuerte lógica burocrática y procedimental, ¿no? Que hay que seguir para poder explicarla a la que sigue, por favor. Desde muy temprano, desde los años 30, se establece la forma en que se tiene que hacer el registro. Es decir, cuando un agente sale o le fue dado una orden, no es que sale a investigar de la forma en que se le ocurre, ¿no? Y tampoco es que registra esa actividad o los resultados de esa investigación de la forma en que mejor le parece. En realidad tenían que cumplir, claro, evidentemente siempre hay cierta laxitud en la forma en que se cumplían este tipo de procedimientos, pero hay un procedimiento establecido en la forma en que se hace el registro de estas actividades, ¿no? Desde la forma en que tienen que ser presentados los informes, es decir, la estructura de los informes, hasta la redacción con la que se tienen que presentar estos informes y los elementos que tienen que contener estos informes, ¿no? Por ejemplo, tenían que, si se hacía la investigación de una persona, por decirlo de alguna manera, de un candidato a una diputación, de un líder social, cuando se trataba de una ficha personal, siempre se tenía que presentar los datos generales, nacimiento, familia, preparación, situación económica, etcétera, 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 ¿no? Entonces, por eso es que los archivos tienen un grado de sistematicidad importante y esa sistematicidad, como lo vamos a ver en un momento, es relevante comprender para poder hacer uso de estos archivos. Es la que sigue, por favor. Bueno, otro elemento importante que se le presta, o que se le ha prestado poca atención cuando nos acercamos a trabajar con estos archivos es el archivista. Y por el archivista, bueno, aquí estoy poniendo el nombre y apellido de uno de esos archivistas, miembro de la Dirección Federal de Seguridad, pero por archivista me estoy refiriendo a la subjetividad que coordina, a la subjetividad que realiza los trabajos al interior de un archivo, ¿no? El archivo no es de ninguna manera el recorte objetivo de un pedazo de la realidad que queda plasmado, que queda fijada en un acervo documental, ¿no? El archivo en sí mismo implica procedimientos, implica la organización y en ese sentido, en gran medida también la disposición de la información que se va generando resultado de las investigaciones, resultado del espionaje, resultado
de la vigilancia, ¿no? De tal manera que el comprender la forma en que el archivista trabaja al interior de un archivo y particularmente al interior de un archivo de la represión es fundamental para poder comprender cómo se organizó y cómo se dispuso de la información para el uso de la propia dependencia, ¿no? Esto es muy importante, estos archivos no fueron pensados, prácticamente ningún archivo lo es, no fueron creados pensando en el uso ciudadano de la información, ¿no? Son archivos que fueron creados y pensados para el uso de las dependencias a las cuales pertenecieron. Entonces, para también poder analizar con mucha mayor eficiencia y eficacia la información que comprenden, hay que también entender quiénes son los que trabajaban en el interior de este archivo. Particularmente, el ejemplo que les pongo acá es de Vicente Capello y Rocha, que fue el jefe del archivo desde los años 60 hasta prácticamente hasta su muerte. Se jubiló un par de años antes de morir. Les puse ahí un pequeño ejemplo, no sé, espero que se alcance a ver bien. Él hacía anotaciones, hacía aclaraciones, solicitaba precisiones sobre la información que se iba registrando en el archivo y esas aclaraciones o precisiones se hacían llegar a los agentes, a los directores o subdirectores de la Dirección Federal de Seguridad para poder tener mucho mayor control y precisión de la información que se estaba manejando y que se estaba registrando en el archivo de la Dirección Federal de Seguridad. Entonces, digamos, tenía un papel relevante. Cuando el archivo se transfiere del CISEN, el archivo de la Dirección Federal de Seguridad se transfiere al Archivo General de la Nación, se transfirió junto con el archivista, que mantuvo el control de ese archivo. O sea, aunque estaba en el Archivo General de la Nación, los trabajadores del archivo no podían manejar, tener control o disposición de esa información. Lo tenían los propios agentes en ese entonces ya del CISEN, pero que incluso algunos como Vicente Capello venían de la Dirección Federal de Seguridad. La que sigue, por favor. Bueno, ¿cuál es la magnitud de este archivo? También para tener idea de qué estamos hablando cuando hablamos de consultar de archivos, de poner a disposición pública, de hacer públicos estos archivos, ¿no? ¿De qué magnitud son estos archivos? Son archivos que registran 6 décadas o que tienen en su haber 6 décadas de vigilancia y registros, y tomamos más o menos de los años 20 a mediados de los años 80 que funcionaron estas, con sus distintas transformaciones, estas dependencias, ¿no? La sigue, por favor. Esto es de manera muy informativa, de manera muy general. Por ejemplo, los fondos de la Dirección Federal de Seguridad y la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales que se ubican ya y que están ya de manera abierta al público, a disposición de la consulta pública estos archivos, pues estamos hablando de alrededor de 18 millones de fojas o de hojas, ¿no? De 118,000 expedientes, de más de 9,000 cajas. La que sigue. El fondo de la Secretaría de la Defensa Nacional, que entregó un pequeño fondo en esos años también de la FEMOS al Archivo General de la Nación. Estamos hablando de más de 1,000 expedientes, de más de 152,000 hojas agrupados en poco más de 200 cajas, ¿no? La que sigue. Como trabajo también del acceso a la información, se han generado nuevos tipos de archivos, como las versiones públicas, que ya superan las 500,000 hojas y los más de 3,000 expedientes, ¿no? La que sigue. La que sigue, por favor. Este es, digamos, con lo que nos tenemos que ver, o sea, es decir, es la materialidad de esos archivos, de esos fondos documentales. Pero, ¿qué utilidades en el análisis tiene? Aquí me gustaría iniciar con una proposición, ¿no? Que es que los registros documentales, en este caso, son marcas de las dinámicas de violencia, ¿no? Las formas en que se registra la información no son externas a la lógica de violencia, sino que forman parte de ella. La información que era registrada en la Dirección Federal de Seguridad
era registrada de tal manera que pudiera seguir siendo útil para la dinámica de la propia institución y para la continuidad en el ejercicio de las violencias de Estado, ¿no? Y para la implementación de las propias violencias de Estado. Entonces, los registros no son externos a la lógica de violencia. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque evidentemente estos archivos no nos van a decir mucho sobre las memorias de nuestros familiares vigilados o desaparecidos, pero lo que nos importa es que nos van a decir mucho sobre las lógicas y las memorias de las dependencias coercitivas, ¿no? Para poder aclarar. La que sigue, por favor. Bueno, en ese sentido, la desaparición forzada es una lógica de violencia que se articuló en distintos procedimientos de manera más o menos sistematizados, ¿no? De manera más o menos rigurosa en su implementación. Insisto, siempre hay grados de laxitud en este tipo de procedimientos, que un agente no siga un procedimiento o que se den instrucciones por fuera de los procedimientos, pero en general, digamos, se articuló en un conjunto de procedimientos, ¿no? La que sigue, por favor. En ese sentido, la desaparición forzada como técnica de violencia articulada a un conjunto articulada a través de un conjunto de procedimientos, ¿no? Formó parte de una política de Estado y en ese sentido, como toda política de Estado, está articulada o está, sometida a la acumulación de aprendizaje, a mejorar los procedimientos, a perfeccionar los instrumentos, a la modificación de las estructuras institucionales. ¿Esto qué quiere decirnos? Que la desaparición forzada, como cualquier técnica de violencia, no es igual a sí misma durante todo el tiempo en el que fue practicada, ¿no? Es decir, hay modificaciones. ¿Cómo sabemos, cómo podemos determinar estas modificaciones? Bueno, a través del registro de esta práctica, ¿no? Uno de los primeros resultados de los análisis de estos archivos, de estos documentos, es justamente comprender cómo las prácticas de violencia y en particular la desaparición forzada se fue transformando a lo largo del tiempo, ¿no? Y esto lo podemos saber, insisto, por la forma en que se fue modificando, perfeccionando también el registro de las desapariciones o de esta práctica y de los distintos procedimientos articulados a esta práctica. 2 minutos para cerrar, Camilo. Sí, ya estoy cerrando. Bueno, la que sigue, por favor. Solamente les quiero mostrar esto. Hay una... y sí, o sea, para cerrar, si insistimos en que el registro forma parte de la lógica de la violencia, ¿no? Cuando nos acercamos a la documentación que está presente, a la documentación que quedó como huella de las prácticas de violencia, el análisis de esa documentación no solo nos da la información o no solo nos puede brindar información sobre, por ejemplo, el momento en que una persona fue detenida, ¿no? Lo que nos va a brindar es justamente la explicitación del conjunto de la lógica de violencia, del conjunto de las estrategias represivas que se utilizaron y las formas en que se procesaron para poder detener y para poder disponer de la persona que estaba detenida, ¿no? Comprender estas lógicas comprender estas lógicas del registro es fundamental, no solo para el estudio, no solo para producir conocimiento más fiable en términos históricos, historiográficos, sino también para poder dar mucho mayores herramientas para los procesos de justicia y para el esclarecimiento histórico. Por ejemplo, hacer un análisis mucho más profundo de las lógicas del registro muy probablemente nos va a ayudar a comprender cuáles fueron las distintas formas en que la práctica de la desaparición forzada se usó en México y muy probablemente también comprender cuál fue el destino, cuál fue el destino que tuvieron
las personas que fueron detenidas, desaparecidas, ¿no? Y bueno, lo dejaría aquí y quizá después podemos seguir conversando. Muchísimas gracias, Camilo, por abordar de manera específica los archivos de la represión, la configuración en el cuerpo de los expedientes de la Dirección Federal de Seguridad, su funcionamiento y su magnitud, ¿no? Los 60 años de espionaje, cómo se registraron y lo que significaron. Me parece, no sé, que hay un consenso entre quienes hemos consultado tu trabajo, tu producción académica, que la gran aportación que justo has hecho es entender estas lógicas de la desaparición forzada a partir de un cruce de fuentes entre estos archivos de la represión y el testimonio, ¿no? La historia oral en determinados estudios de caso. Y bueno, espero que ahorita podamos redondar un poco sobre la producción de conocimiento sobre estos archivos y también el pragmatismo al momento de utilizarlos como en el litigio, ¿no? En el litigio estratégico, estas lógicas de la violencia y la transformación en el uso de la desaparición forzada misma. Muchísimas gracias y bueno, vamos a terminar las exposiciones con la participación de Jessica Alcázar. Ella es historiadora por la Universidad Autónoma Metropolitana y maestra humanidades en la línea de historia por la misma universidad. Activista y defensora de derechos humanos en el acompañamiento de víctimas, familiares y sobrevivientes de diversas violaciones perpetradas en el pasado y en el presente. En los últimos años se ha dedicado a la defensa del derecho a la verdad, la memoria y el acceso a la información sobre violaciones a los derechos humanos, fundamentalmente como coordinadora de los proyectos Archivos de la Represión y Archivos de la Resistencia, realizados por la organización internacional Artículo 19 entre el 2019 y el 2022, además de ser coordinadora del derecho a la verdad y rendición de cuentas por la misma organización. Muchas gracias, Jessica. Tienes 20 minutos. Gracias. Hola, pues muchas gracias. No sé si me puedan ayudar con la presentación. Y bueno, primero que nada, muchas gracias a todas por escucharnos, por hablar y conversar estos temas tan relevantes y sobre todo para pensar la utilidad de los archivos, ¿no? Como una conceptualización mucho más allá de la parte documental que nos revela la historia de un proceso o momentos históricos de un país, sino como también procesos de transformación y esperanza, ¿no? La siguiente, bueno, yo les quisiera hablar justamente como de la identificación de estas estrategias de contrainsurgencia y detenciones de las desapariciones forzadas, pero sobre todo la potencialidad de estos archivos, de la represión, como bien los caracterizaba Camilo, para identificar también a los responsables, ¿no? En el entendido de que el acceso a la verdad es esclarecer los acontecimientos, acercarnos y conocer quiénes son las personas desaparecidas, pero también quiénes fueron los responsables de estas perpetraciones. Y en este sentido, en una deuda histórica que tiene el Estado mexicano con las víctimas directas de aquella época, con los sobrevivientes, pero también con la sociedad. Bueno, yo quisiera comentarles como algunos, si quieres la siguiente, algunos documentos que son, pues, son importantes, son qué lógicas. Nos estamos encontrando, como ya se refería, algunas pruebas documentales de las detenciones, ¿no? Nos vamos a encontrar con filiaciones. Yo quisiera hablar un poquito también de cómo llegó este archivo, digamos, a nuestras manos. Como bien lo comentaba Camilo, y ya se hizo bien toda una historia de algunos caracterización de los archivos de la represión en México. Digamos, nosotros en 2018, gracias al trabajo documental de la Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero, pudimos acceder a la reproducción digital que ellos hicieron para su investigación, una investigación que por lo menos
documentó 515 casos de desaparición en Guerrero, de los cuales 236 fueron desaparición forzada, 16 mujeres, 10 niños menores entre ellos, y 279 desapariciones transitorias. 16 mujeres, 4 de ellas que sufrieron violencia sexual y 2 menores de edad también que sufrieron desapariciones transitorias. Es decir, que dentro de esta investigación documental, ellos también pudieron compilar toda esta información al acceso del Archivo General de la Nación. Cabe mencionar que ellos lo hicieron antes del acceso o de tener la Ley General de Archivos, por lo tanto hicieron la reproducción de estos documentos y la verdad es que fue monumental el trabajo que ellos hicieron. Con muy pocos recursos accedieron a 310,000 documentos fotografiados, principalmente de la Dirección Federal de Seguridad, de Investigaciones Políticas y Sociales y la documentación que se había transferido de la Sedena, ¿no? De digamos, monumental información, no solo se extrajo información del estado de Guerrero, sino también se extrajo información de los ficheros. En realidad es muy poco a comparación de lo que existe todavía en el Archivo General de la Nación, donde hay más de 4 millones de ficheros justamente en la labor de sistematización, de seguimiento de los movimientos políticos, de personas, pero también funcionarios, es decir, de toda la maquinaria de la represión, desde del coronel Marcelino Unurrieta, ¿no? Hasta el 2002 que se entrega, digamos, esta transferencia, y no es hasta 2015 que todavía tenía posesión el CISEN de esta documentación, ¿no? En este sentido, a mí me gustaría hablar como de algunos documentos que nos dan cuenta para leer entre líneas, porque no siempre es claro los procesos de desaparición, ¿no? La siguiente. Por decir, nos vamos a encontrar también con otro tipo de archivos que nosotros decidimos impulsar después de tener archivos de la represión, que es archivos de la resistencia, que para nosotros dan cuenta de la lucha de los familiares por dignificar y sobre todo buscar a las personas desaparecidas, que también es parte de la justicia, de buscar la justicia, pero también de conocer qué ocurrió con estas personas, ¿no? Voy a hablarles de 2 archivos, archivos de la represión y archivos de la resistencia, y sobre todo voy a hablar de las características de cómo concibimos nosotros como artículo 19 el acceso a la verdad, ¿no? El acceso a la verdad y cómo estos archivos nos pueden ayudar a tener una construcción de ella, pero también procesos de exigibilidad y de judicialización. La siguiente. Bueno, creemos que los archivos son una herramienta de denuncia que contribuyen a la búsqueda de personas víctimas de desaparición forzada y también de otras graves violaciones a los derechos humanos, ¿no? Vamos, la siguiente. Creemos que archivos de la represión y archivos de la resistencia pues se complementan, ¿no? Archivos de la represión, voy a describir un poquito de qué se trata. Como ya bien se decía, son 310,000 fotografías cuyos originales se encuentran en el Archivo General de la Nación, que fueron fuentes oficiales producidas en su mayoría por la Dirección Federal de Seguridad, por Investigaciones Políticas y Sociales, la Secretaría de Defensa Nacional y otras instituciones encargadas del periodo de represión de la Guerra Sucia, que como bien les dije, fueron tomadas en el proceso de documentación durante el mandato de la Comisión de Verdad del Estado de Guerrero, la Converdad, y fueron compartidas en el 2018 por este grupo de seguimiento de la Converdad a Artículo 19, al igual que a muchas otras organizaciones, instituciones, y ahí decidimos nosotros crear este archivo, Archivos de la Represión, con el fin de ser publicados esos documentos en el margen y de la ya Ley General de Archivos, donde pues posibilita la publicación, ¿no? Y el acceso a la información de las graves violaciones a los derechos humanos de los documentos históricos. La siguiente, y también decidimos dar un pasito adelante
describiendo cada uno de los documentos que ahí se encuentran. Es decir, no solo se hizo la publicación a través del archivo íntegro, sino también el proceso de sistematización y catalogación de estos documentos. ¿Qué advertencias tenemos sobre la complejidad de estos registros? Bueno, primero que nada, sabemos que no toda la información que está en estos documentos, sobre todo en los archivos oficiales, van a narrar verídicamente los hechos, tomando en cuenta que mucho de esta información fue arrancada con tortura, o también nos vamos a encontrar con dobles versiones elaborada para distorsionar hechos por parte del mismo Estado. Entonces nos vamos a encontrar también con versiones dobles del paradero de alguna de las personas desaparecidas, o con sucesos distintos de un acontecimiento, e inclusive a veces realizados por el mismo agente, ¿no? Nos vamos a encontrar con uso de eufemismos para determinar o nombrar ciertas acciones de represión, algunas palabras como paquetes, que se aludía a las personas detenidas, desaparecidas, maleantes, para dar una connotación como de criminales en el uso común o en el fuero común de las personas guerrilleras, en el caso de Gavillas también, abastecedores a personas que eran simpatizantes de los movimientos políticos y que podrían dar o sospecha de que pudieran ayudar a los movimientos guerrilleros, sobre todo en el estado de Guerrero, y rastrilleo, que significaba pues prácticamente peinar las zonas o buscar tal cual personas que fueran parte del movimiento o simpatizantes con el fin de desaparición o con otro tipo de violaciones. También nos vamos a encontrar con el uso de siglas, códigos de los agentes militares para que dificulta rastrear a los perpetradores. También nos vamos a encontrar con documentos encriptados, información testada, como parte de la poca transparencia y acceso a los archivos cuando se solicitaba pues acceso a esta información, ¿no? La siguiente. Les voy a mostrar, ¿no?, algunos de los documentos, ¿no? Por decir, ahí viene como la operación rastrilleo. Nos vamos a encontrar con que a veces se les llamaba operación rastrilleo como operaciones muy determinadas por la Sedena, pero también como una palabra de connotación de ir a buscar la zona en específico, ¿no? No voy a tener tanto en esto, vamos a ir describiendo un poco algunos de los hallazgos, y la siguiente también vamos a hablar esto de paquete, ¿no? Se detúvose un paquete habiéndose decomisado, una escopeta. Nos vamos a encontrar mucho con este tipo de eufemismos, ¿no?, que nos refieren y que nos dan cuenta que no están hablando, que están hablando de una persona, ¿no? O de varias personas. El siguiente, por favor. Aquí también de nuevo nos encontramos con esta información sobre paquete, ¿no? Vamos a continuar. Aquí nos vamos a encontrar una cuestión específica que dice captura de un paquete abastecedor, informador, del resto de los grupos y puesto al control y revisión sin cambios, y nos va a decir poco a poco dónde fue rastreado. Es importante porque estos radiogramas también nos dan cuenta como del seguimiento del registro. Quisiera insistir, vamos a la siguiente, que muchos de estos registros tienen una secuencia. Entonces es muy importante como ir revisando las secuencias, porque como bien se comentaba, no era gratuito el registro de cómo se hacía, ¿no? O sea, sino más bien había todo un método, una forma del registro. También aquí nos vamos a encontrar con otro de los eufemismos, gavilla, como les decía, para quitar esta connotación. La siguiente. Nos vamos a encontrar otra vez con estos documentos que nos van a decir el maleante de la región, ¿no? Y que se refiere prácticamente a grupos opositores o parte del movimiento guerrillero en el estado de Guerrero. La siguiente. Bueno, aquí nos encontramos algunos ejemplos de los que les decía, que nos vamos a encontrar en algunas ocasiones con las siglas o referencias
de los agentes o códigos de identificación. En algún momento nos vamos a encontrar con el nombre del agente y luego con el número de identificación, y posteriormente, conforme vaya avanzando los procesos de registros, nos vamos a encontrar solamente con el número. Nosotros nos hemos venido dando la tarea de ir registrando esos números con el fin de identificar el proceso del registro de estos agentes y quiénes firmaban estas órdenes e intervenciones. La siguiente. Aquí también nos vamos a encontrar otro ejemplo. La siguiente, por favor. Y aquí nos vamos a encontrar con un radiograma encriptado. A veces estos radiogramas no los vamos a encontrar juntos, sino parte de otros como respuesta, y por eso es muy importante como encontrar y pensar la lógica del registro, la lógica del ocultamiento de la información y cómo esto funcionaba, ¿no? La siguiente, por favor. Nos vamos a encontrar igual con las iniciales. También nos hemos dado la tarea de ir viendo que no siempre en algunas ocasiones en estos ficheros que bien se hablaba, se colocaba el número del agente o en ocasiones las siglas. Entonces es muy importante luego determinar quiénes hacían pues ese registro y seguimiento, ¿no? La siguiente, por favor. Aquí nos vamos a encontrar con otro ejemplo de estas formas del registro. La siguiente. Y bueno, ¿qué aprendizajes hemos tenido? Porque nosotros consideramos que hay una maquinaria del ocultamiento de la información que también nos revela como el registro de la represión, y pues que nos hemos enfrentado y hemos aprendido que gracias a solicitudes de información al área de transparencia hemos podido seguir la cadena de mando, y por eso podemos rastrear de cierta manera quiénes han firmado ciertos documentos e ir haciendo una comparación de quiénes estaban en aquel entonces y hacer un registro de estas personas responsables. Nos hemos dedicado a identificar documentos claves para conocer la violación a los derechos humanos, como los ficheros, planes militares, radiogramas, informes, filaciones de las detenciones, y también realizar materiales que nos puedan ayudar a encontrar o entender las lógicas de la represión, pero también de la resistencia. Como bien se comentaba, estos documentos nos ayudan a comprender el circuito de la detención-desaparición a través de los registros y la lógica de cómo se daba, para cotejar la información de testimonios y otras fuentes de información con la información oficial, que sabemos que en ocasiones fue producida para confundir y brindar pistas falsas. Los datos e información oficial también, creemos, a pesar de estas dificultades, nos brindan narrativas de lo acontecido, a pesar que sean versiones oficiales, ¿no? O sea, creemos que nos dan una ventana a conocer la verdad, la siguiente, y acercarnos a este proceso, ¿no? Hasta el momento, pues tenemos más de 50,504 personas mencionadas, cotejadas de estos listados de personas, de colectivos que han hecho búsqueda de personas desaparecidas, con instrumentos de consulta de los sujetos obligados como el Archivo General de la Nación y archivos locales. Tenemos un listado de sujetos gubernamentales que participaron o pueden ser mencionados en acontecimientos relacionados a la represión, ¿no? Es importante aquí mencionar que esos sujetos gubernamentales no significa que sean perpetradores o responsables directos de la represión, pero sí están involucrados o por lo menos están mencionados en estos documentos, ¿no? También tenemos un listado de organizaciones mencionadas que pueden ser un pilar para la búsqueda en ficheros y otros instrumentos de consulta en el Archivo General de la Nación y archivos locales. También nos da un conocimiento de los lugares expresos de la represión, que pueden convertirse en sitios de memoria, donde también tenemos mucho de la información de sitios que fueron casas de seguridad, o también parte de sitios donde se concentraban las agencias de investigación en contra de los grupos, ¿no? Hemos empezado a realizar algunos materiales que rescatan nuestra experiencia de la documentación y su proceso, con el fin de tener una apuesta para la creación de políticas públicas de archivos. La siguiente. Quisiera hablar del Archivos de la Resistencia, que es un archivo distinto, de un origen distinto, que tiene como finalidad resguardar la memoria de las personas que vivieron la represión del Estado. Creemos que estos archivos, si bien
no nos revelan la lógica de la represión, tienen otra característica que nos ayuda a conocer la historia de la lucha social y de la resistencia. Y nace la necesidad también de ejercer el derecho a la verdad desde la voz de las víctimas y colección documental que han hecho los familiares sobrevivientes de esta violencia de Estado. Este acervo histórico nos deja entrever fragmentos de la verdad de lo ocurrido y creemos que puede abrir nuevas rutas rumbo al acceso a la justicia, pero sobre todo de la dignificación de estas personas detenidas desaparecidas, ¿no? Este proyecto lo desarrollamos 2 años después o 3 de Archivos de la Represión en 2021. La siguiente. Y bueno, no me voy a detener tanto de los acervos que lo combinan. Algunos de los principales que tenemos es el Comité de Madres Desaparecidos Políticos de Chihuahua, el Archivo de Memoria de la Resistencia en Jalisco, y quisiera hablarles más como de la tipología documental que nosotros hemos venido rastreando, que creemos que es fundamental para acercarnos a conocer y esclarecer lo ocurrido con las personas desaparecidas de este pasado reciente. La siguiente. 2 minutos, Jessy, para cerrar, por favor. La siguiente, por favor. La siguiente. Nos vamos a ir a la tipología documental. Bueno, si quieren, aquí me voy cerrando, después podemos pasarles la presentación. Creemos que, bueno, estas son unas herramientas para el acceso a la información de las graves violaciones a los derechos humanos del pasado reciente, principalmente para sobrevivientes familiares y sociedades y la sociedad mexicana, ante las dificultades del acceso a la apertura de archivos para esclarecer lo ocurrido en la violencia de Estado, ¿no? Nos develan y evidencian la verdad histórica de las violaciones y crímenes a estos a los derechos humanos en el periodo de represión y violencia de Estado, y pues contribuyen a reconocer e interpretar también lo que hoy vivimos, que es la crisis humanitaria, ¿no? Como bien les decía, el derecho a la verdad incluye el acceso a los recursos efectivos y ágiles que permitan conocer la verdad del abuso sufrido o cometido y su reconocimiento público y medidas de reparación que sean pertinentes y oportunas. También creemos que el acceso a la verdad debe permitir identificar a los autores materiales intelectuales de los crímenes, las causas que originaron el abuso, las desapariciones forzadas y muertes, conocer las circunstancias que estas ocurrieron y el destino y ubicación final de las víctimas y sus cuerpos, ¿no? La siguiente, para ya cerrar. También consideramos que los archivos históricos son un territorio en disputa y defensa de las colectividades, que los archivos históricos desde la óptica de los derechos humanos nos permiten esclarecer y acceder a la verdad, y que es fundamental la preservación de la memoria a través de testimonios, archivos oficiales, archivos de las colectividades afectadas, fundamental para garantizar la no repetición de los crímenes y emprender procesos de judicialización. Como bien vieron en varios de los documentos, podemos ver quiénes son los responsables y eso nos puede dar una apertura, ¿no? Los archivos oficiales que hacen parte de archivos de la represión, como bien los decían, no hacen parte de toda la verdad contenida en estos documentos, pero nos acercan a ella, y que es fundamental para conocer las formas en que el Estado conceptualizó la disidencia política, las estrategias de combatirla y la lógica de la violencia impuesta para perpetrar prácticas violatorias a los derechos humanos. Y también creemos que los archivos que son creados desde las colectividades también nos reflejan pues la lógica de la resistencia, ¿no? Y pues bueno, yo cerraría con esto. Muchísimas gracias y cualquier cosa pues aquí lo dejamos en la discusión. Muchas gracias, Jessica. En tu intervención, evidentemente podemos evidenciar la dificultad de la clasificación de estos cuerpos documentales, de los que ya se refería Eugenia, posteriormente Camilo, y el esfuerzo enorme, porque lo he conocido muy de cerca, de digitalizar y clasificar todo el archivo que la Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero donó artículo 19, lo cual nos ha permitido tener una mirada global más allá de los intereses particulares o tanto de estudio como de activismo, de litigio estratégico, una mirada global de esta violencia de Estado, ¿no? Pero también nos asomamos evidentemente con tu
participación a la complejidad, a esa complejidad que ya había tocado tanto Camilo y que nos muestras con ejemplos particulares sobre los hallazgos y cómo nombrar a esos borrados, a esos eufemismos, pero también evidentemente pues nos da la visión de todas las oportunidades que hay alrededor de un archivo de la represión. Y bueno, cortamos con el archivo de la resistencia, pero evidentemente también es parte de historizar el activismo sobre la desaparición forzada en este país. Pues agradecerles infinitamente la participación de Camilo, Eugenia y Jessy, y vamos a dar paso. Tenemos 45 minutos para su participación. Muchas gracias a las personas que han estado atentas a esta mesa de diálogo. Y vamos a empezar, si les parece, voy a leer tres preguntas en tres preguntas para que tengamos tiempo y orden en las participaciones. Voy a empezar con tres preguntas. Una es la de Daniel Alejandro, que pregunta para todas, Eugenia, Camilo y Jessica. Dice Daniel Alejandro, ¿dónde tenemos que poner especial cuidado de atención a las familias de personas desaparecidas del 2010 a la fecha en cuestión de documentación? Esa es la primera y es para todos. Pamela Vázquez pregunta, ¿pueden dar una definición de desaparición de transición? De transición. Y Camila Rodríguez nos pregunta, ¿qué estrategias se pueden utilizar para poder desmentir o desmantelar estos documentos que no exponen de manera verídica los hechos? Si están de acuerdo, empezamos con estas tres y continuamos con las demás. Pueden, si gustan, podemos contestar en el orden de su participación. ¿Podríamos empezar con Eugenia? Gracias de nuevo, ¿no?, a quienes organizaron este evento por la invitación, ¿no?, y por organizarlo, porque creo que es muy importante como se ve. Y bueno, siempre aprendo de Camilo y de Jessica. Yo creo que ellos tienen mucho para responder, ¿no? Creo que ni siquiera estoy segura si, por ejemplo, para hoy, ¿no?, para las desapariciones de hoy, realmente hay documentación, ¿no?, o si se puede acceder a la documentación, ¿no? Sería realmente más bien lo primero que yo me preguntaría, ¿no?, si realmente ya está y se puede acceder a ella y dónde está esa documentación, ¿no? Creo que además la desaparición hoy es un fenómeno muchísimo más complejo que del que podemos hablar respecto al pasado reciente, ¿no? Porque incluye desaparición, por supuesto, desde el Estado, desde los militares, desde las Fuerzas Armadas, pero también en colusión con otros actores, entonces no forzosamente están en los archivos. Creo que es lo que yo diría, pero estoy segura de que Camilo y Jessica tienen mucho por decir. Oye, pero ¿cuál fue la primera pregunta que no escuché? Sí, la repito. La primera pregunta es de Daniel Alejandro y pregunta que si dónde hay que poner atención o cuidado para las familias de personas desaparecidas del 2010 a la fecha en cuestión de documentación. La segunda es si pueden dar una definición de desaparición de transición. Y la tercera es qué estrategias se pueden utilizar para poder desmentir o desmantelar estos documentos que no exponen de manera verídica los hechos. Sí, de manera muy breve, en realidad la desaparición transitoria es una definición que se usa para hablar sobre aquellas personas que sobrevivieron a la desaparición, ¿no? Y ahí el tema es más bien determinar si efectivamente esa persona, digamos, entró al circuito de la desaparición forzada, ¿no? Que es distinto que un secuestro, ¿no? O al circuito de la desaparición actual, no solamente forzada. Bueno, ahí hay todo un debate que hay que hacer. Sobre el tema de la verdad, ahí yo creo que es bien importante
clarificar una cosa. Es que no es que los documentos del Estado mientan, ¿eh? O sea, no, claro, hay mentiras, evidentemente, ¿no? Como parte del proceso de construcción, por ejemplo, del enemigo político, etcétera, etcétera. Pero es muy importante que cuando nos acercamos a estos documentos estatales de este tipo, de las dependencias coercitivas, lo que tenemos que entender era justamente cuál era la lógica de violencia que se estaba desplegando y cuál es la lógica de registro de esa violencia, ¿no? Porque, insisto, no es que eh, 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 no es que necesariamente todo, o sea, no es que se registraba para mantener oculto. Eso es un tema que hay que tener claro. Se registraba de acuerdo a las necesidades de la propia dependencia, ¿no? Y claro, ahí había algunos problemas, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de la desaparición forzada. La desaparición forzada, en cuanto técnica de violencia, exige ser negada, exige no ser registrada. Sin embargo, la desaparición en cuanto política de Estado, en cuanto política represiva, necesita de un registro. Bueno, ¿cómo concilias esas dos formas? ¿Cómo registras la desaparición si por principio la desaparición tiene que ser negada, se tiene que negarse a sí mismo? Bueno, hay formas de registrar eso y están en los documentos, pero justamente para poder comprender eso, y no se trata, ni siquiera yo diría, ni siquiera se trata de descifrar, se trata de comprender esas lógicas para poder ver cómo es que los documentos están registrando esos procesos, ¿no? Entonces, yo diría, más que tener claves para descifrar la verdad, lo que diría, más bien hay que comprender la lógica de violencia, la lógica de registro y ahí poder. Finalmente, respecto a la primera pregunta y a una pregunta que hacía en el chat Carolina, claro, esto puede aplicarse para hoy día. Y hay que hacer una diferencia. Nosotros aquí estamos hablando de archivos de dependencias coercitivas. Hoy estamos hablando de archivos de una diversidad de dependencias que generan información, comisiones de búsqueda, comisiones de víctimas, fiscalías locales y la Fiscalía General, las propias dependencias coercitivas, policía, ejército, Guardia Nacional, etcétera, etcétera. Y entonces, aunque hay una articulación de acuerdo a la lógica de violencia, también hay que comprender la forma en que estas dependencias están produciendo su información, cómo la producen y cuál es el objetivo para que se está produciendo, porque no es que toda la información se está produciendo para no hacerse pública en algún momento, sino hay ya dependencias que producen y hay un punto en la pregunta que hacía Carolina que es muy, muy relevante para las desapariciones hoy día, es que ahora hay un tipo de desaparición que está vinculado a las deficiencias institucionales y burocráticas, y sí, efectivamente, en muchos casos podemos hablar de una burocracia negligente y en otros casos de una insuficiencia institucional, pero que eso está produciendo un nuevo tipo de desaparición. Es decir, la crisis forense, y ya con esto cierro, la crisis forense es es el resultado de un tipo de desaparición vinculado a esa negligencia burocrática o a esa deficiencia institucional en la forma, fíjense, lo relevante que es esto, en la forma en que se genera un registro. Registrar mal el cuerpo de una persona asesinada o incluso atropellada en la calle, registrar mal sus datos implica ya que el cuerpo de esa persona muy probablemente va a formar parte de las listas de desapariciones, porque va a ser no localizado, o sea, no vamos a tener la posibilidad. Entonces, bueno, ahí podemos extendernos, no quiero extenderme más, pero bueno, hay que seguirse haciendo preguntas ahí, perdón. Sí. Bueno, pues yo quisiera justo ampliar un poquito esta caracterización de la desaparición transitoria. O sea, sí es tal cual la vivencia de las personas sobrevivientes a los procesos de desaparición,
pero que justamente tiene características de crear el terror a esas víctimas y nos revelan los tratos crueles o inhumanos que recibieron estas personas en los procesos de desaparición. O sea, fue un momento en que desaparecen, regresan, pero con este terror de la incomunicación, de estar en los sitios de reclusión o alejados incluso también de sus comunidades, ¿no? Y regresan justamente como para mostrar, ¿no? De cierta manera, el proceso de desaparición, pero creando un terror a su alrededor, ¿no? O sea, conlleva más a la agresión también, obviamente física de eso, sino también para dar ahí un antecedente de la potencialidad del poder, en este sentido más en Guerrero, ¿no? Que lo desarrolló más la Comisión de la Verdad. Creo que también es importante tener esto, o sea, no es de que los documentos oficiales nos mientan, como dice Camilo, ¿no? Sino más bien el Estado mexicano es uno de los estados que tiene una minucia muy fuerte en el registro. O sea, ahora es más bien evidenciar cómo se registraba, cómo son esas lógicas, y también la negación de la desaparición, pero también la negación de que hay grupos opositores y guerrilleros, sino más bien llamándolos de otra manera, ¿no? Por eso gavillas, maleantes o otro tipo de connotaciones para quitarles connotación política. Por eso es importante ir revisando cómo se hacen estos registros y cómo nos pueden revelar las violaciones a los derechos humanos, ¿no? A través de esos registros. Y cómo también hay una diversidad de cómo se registra en las dependencias, pero hoy sí hay una sistematización que se puede tener una lógica que hace el Estado en general más allá de cada dependencia, ¿no? Y esto es importante porque nos ayuda a comprender y acercarnos y a leer de otra manera los documentos. Tanto era el desdén de que no existían las desapariciones que muchos de los documentos que nos encontramos, que fueron compilados por las familias, hay una necesidad en los documentos de comprobar que mi hijo existió. Miren, aquí está su acta de nacimiento, aquí está el diploma de cuando ganó tal cosa, ¿no? O sea, este es mi hijo y ustedes lo desaparecieron porque tanto era la autoridad de decir, eso no, su hijo ni existe. Y ese era el desdén como se trataba a las familias, ¿no? Entonces también nos vamos a encontrar en estos archivos oficiales como tenemos las audiencias de las familias con el registro de que fueron a concertarse con tal gobernador, con tal, para reclamar a sus hijos. O también nos podemos encontrar los registros de los periódicos cuando hubo una manifestación para las madres reclamar la presencia de sus hijos, ¿no? Entonces nos vamos a encontrar con una maquinaria mucho más amplia que no solamente nos va a mostrar la desaparición, pero sí el seguimiento muy puntual de inclusive las personas que están alrededor de la persona desaparecida, los familiares, los tíos, las escuelas, o sea, como todo, ¿no? Entonces creo que es mucho, mucho más complejo el análisis de los documentos. Voy a cerrar con esta última pregunta de las lógicas de la desaparición ahora o cómo, creo que es muy complicado, ¿no? O sea, cómo acceder a este tipo de información, pero no solo es registrar mal, incluso no tener la claridad de cuántas personas están desapareciendo, quiénes están desapareciendo, los números concretos, cómo se están haciendo los registros, eso es también evitar y no acercarnos a la verdad y la complejidad de las desapariciones hoy en día, ¿no? Y eso también se ve como los registros oficiales, no solo en la crisis forense, sino también para conocer la complejidad de la desaparición hoy en día, ¿no? Tener registros fragmentados, sin idea de cómo van a ser, cómo fueron procesados esos datos, también dan un hueco para hacer esta doble desaparición, ¿no? Hoy en día. Y hasta ahí termino. Muchísimas gracias a los tres. Miren, voy a leer por sus respuestas. Voy a leer ahora las preguntas que se están haciendo en Zoom. Las pasadas fueron en Facebook, en la página del grupo. Ahora
Zoom y creo que los voy a hacer la lectura completa porque hay unas que se están contestando ya. Entonces, para que ustedes conozcan y determinen qué es lo que van a responder. Carolina Robledo escribe: Eugenia, muchas gracias por tu participación y por recordarnos los antecedentes de este debate. Es interesante que menciones los límites reales que tenemos para trabajar con el universo de archivos disponibles en los tiempos acotados que ofrecen los organismos de transición. Pregunta: ¿cómo podemos superar este obstáculo y plantear escenarios de investigación y análisis más extensos, quizá desde planteamientos institucionales ordinarios? Hola Camilo, siempre es interesante escucharte. Gracias por tu intervención. La experiencia mexicana ha demostrado, bueno, esta voy a resumir porque me parece que Camilo ya la leyó e intentó contestarla, pero voy a resumir. Dice Carolina: ¿qué está haciendo el Estado hoy y cómo estamos trabajando en la incidencia para garantizar que el futuro de los archivos estatales sea diferente? Siento que hemos concentrado nuestra preocupación en los archivos del pasado, pero ¿qué hacer con los archivos del futuro? ¿Será que el Estado ya se está preparando para un mayor esfuerzo de ocultamiento debido a su responsabilidad de transferencia? ¿Será que estamos frente a una burocracia negligente en su acción de registro? ¿Qué podemos hipotetizar al respecto? Antonio Pacheco dice: hola, buenos días, soy de la Comisión de Búsqueda del Estado de México. Muchas gracias por la invitación, es un placer escucharles. Me gustaría realizar una pregunta a la doctora Eugenia Alier y el doctor Camilo, una pregunta en paralelo sobre el recorrido histórico sobre las comisiones de la verdad y los archivos de la represión. Me gustaría preguntar qué opinan sobre el quehacer y el papel de las comisiones de búsqueda. Preguntar sobre el papel que tendrán los informes, los diagnósticos y los análisis de contexto que producen estas comisiones de búsqueda, no solo para el tema de verdad, memoria, justicia y derechos humanos, sino como un reto para enfrentar la impunidad, que se convierte en la muralla que todas y todos enfrentamos. Natalia de Marinis nos dice que agradece esta sesión y quisiera preguntar sobre la relación del derecho a la verdad y la privacidad de los datos personales, una atención a la que ya se refirió Eugenia. Pedirles si pudieran profundizar un poco sobre ese tema y sus experiencias, qué estrategias se están creando y que se puedan compartir, ¿no? Estrategias frente a los desafíos del archivo y la dimensión ética. Mitzi Morales nos dice que es una excelente presentación de los tres. Felicidades por el trabajo y pregunta si consideran que existen diferencias entre las desapariciones forzadas del pasado presente en México y las ocurridas los últimos 5 años. Respecto a las motivaciones, los modus operandi, los rasgos de los responsables y las formas del ocultamiento. Sandra Odette, gracias también por la palabra y recupera la idea de la importancia de considerar quién y dónde se generan las comisiones y los archivos. Para el caso de las desapariciones recientes, ¿qué habríamos de considerar para encontrar, identificar o empezar a hacer archivos? Cristina Sánchez, buen día, gracias igualmente a tanto a los ponentes como al grupo. Soy colombiana y me encuentro indagando por los archivos de derechos humanos, en particular por esos archivos que crean y acopian los familiares que buscan a personas desaparecidas. Aunque debo retirarme, espero sea posible tener acceso más adelante a esta grabación. Gracias, Cristina. Norma Soto nos dice respecto al significado de la expresión de larga data: los instrumentos jurídicos existentes en la materia no categorizan a través de una temporalidad específica. Entonces, ¿cómo podríamos considerar que ciertos archivos pertenecen a esta categoría de larga data? ¿Hay algún rasgo en específico en cuanto al tiempo? Gracias a las
y el exponente. Y Rosa Neris, ¿qué están haciendo para los archivos del presente? Se han enfocado en el pasado, pero los de hoy, pregunta. Esas son las preguntas del Zoom, compañeras Eugenia, Jessy y Camilo. Perdón por la bombaza que les mandé. No, está súper. Pues eso, agradecer también a las personas que nos están escuchando y sus comentarios, ¿no? Sus preguntas que creo que nos ayudan a seguir pensando, ¿no? No es menor la pregunta que nos hacen sobre cómo superar las limitaciones de tiempo frente a la amplitud de lo que debe estudiarse, no es menor, ¿no? Lo hemos discutido de manera concienzuda y en sesiones de trabajo con Alicia, con Camilo, ¿no? Y es algo que, vamos a ser honestas, ¿no? La verdad, no terminamos de resolver, ¿no? Es difícil, o sea, es imposible revisarlo todo, lo sabemos, son muchos los archivos, más muchos los testimonios también orales que tenemos, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es limitar, ¿no? Cerrar probablemente más lo que vamos a trabajar, para sobre eso decidir qué archivos sí consultar y qué otros no. Lo que es muy importante, y también de alguna manera lo decían con las preguntas, es que esto también queda para el futuro, ¿no? O sea, lo más importante de todo este proceso y de la comisión en su conjunto, del mecanismo de esclarecimiento histórico, es pensar que lo más importante no son los informes, no son los resultados que forzosamente vamos a entregar materializados, ¿no? Sino lo que estamos creando alrededor y lo que se tiene que seguir creando. Es decir, un archivo de la palabra que va a existir, ¿no? Un archivo de la memoria en donde se puedan dejar todos estos documentos para que otras personas, para que otras instancias, sean gubernamentales o no, puedan continuar a través de proyectos de investigación y demás, esos mismos trabajos, ¿no? Para que nosotros más adelante, nosotras, organicemos proyectos con investigadores, con gente joven, para meterse a hacer investigaciones cada vez más amplias. O sea, no centrarnos en que esto lo hacemos en 1 año y medio y se acabó, porque eso no tiene sentido, ¿no? Sino que al contrario, tiene que haber instituciones que permitan que esto continúe hacia adelante, que nosotros no estamos haciendo más que abrir un paso. Yo diría que eso, ¿no? Y en ese sentido, lo mismo con respecto a la impunidad, ¿no? Probablemente no se va a resolver en los próximos 18 meses. ¿No? Pero sí tenemos que sentar los pasos necesarios para que eso continúe, pase lo que pase con el gobierno nacional, ¿no? Me parece que eso es, y yo creo que todo esto sirve para efectivamente las desapariciones del pasado, pero no solo, ¿no? También para las del presente. En la medida en que logramos justicia, en la medida en que logramos esclarecimiento para las del pasado, lo logramos también para las del presente. Gracias. Gracias. Camilo, por favor. Sí, a ver, yo creo que es importante también que insistir en esto, estos archivos que estamos aquí discutiendo en esta primera sesión, se refiere a eso, a archivos vinculados a una lógica de poder, son archivos estatales vinculados a una lógica de poder, vinculado a cierto tipo de Estado, y vinculado también a el despliegue particular de una violencia de ese Estado. Las cosas han cambiado, ¿no? Algunas cosas para bien, algunas cosas para peor, pero no se mantienen igual a sí mismas. Y entonces, cuando nos preguntamos, bueno, pero ¿qué hacemos con los archivos de hoy? O esto que preguntaba Carolina, bueno, el Estado se está preparando para... o digamos hay una menor disposición del Estado a hacer públicas estas informaciones. Bueno, hay que también preguntarse cuál es ese Estado del que estamos hablando, cómo está compuesto, cómo está estructurado, porque si bien es cierto, hay algunas dependencias que siguen manteniendo por su propia naturaleza esta
digamos, este control mucho más estricto, incluso en algunos casos llegando a la opacidad de la información. También hay otras dependencias del Estado que continuamente están produciendo información y que se está haciendo pública, ¿no? Entonces, pero ahí, evidentemente, yo creo que en ningún Estado, en ningún momento de la historia, y yo no creo que vaya a suceder, va a ser completamente transparente de la acción gubernamental, ¿no? Más bien, yo creo que lo que nos toca a nosotros es ver cómo vamos haciendo que esos diques de acceso a la información no vayan siendo tan impenetrables en cada momento, ¿no? Que podamos ir rompiendo con eso. Entonces, yo creo que es importante tener en cuenta eso. Lo segundo es que, vinculado otra vez a las lógicas, las desapariciones del pasado reciente, es decir, los años 60, 70, 80, no tienen ninguna relación en su estructura con las desapariciones de hoy, ¿no? Porque incluso allí donde ahí donde todavía podemos observar al mismo perpetrador, es decir, en las desapariciones perpetradas por los gobiernos en sus distintos niveles, ¿no? O por el Estado con los distintos niveles de gobierno, no están asociadas a al mismo despliegue, a la misma lógica de violencia que existía en los años 60 a los años 70, ¿no? Entonces, por lo tanto, también la forma de registro de esas desapariciones tuvo que haber cambiado, ¿no? Se tuvo que haber modificado. ¿Cómo es que eso se está registrando actualmente? Bueno, hay que entenderlo. Y eso solo frente... Aquí el problema, bueno, sí, es un problema, no solo para el análisis, sino para la exigibilidad de justicia y de verdad. El problema es que no nos estamos enfrentando solo a una lógica de violencia que produce un tipo de desaparición, sino nos estamos enfrentando, como ya lo han mostrado distintos estudios, incluidos los de Carolina, evidentemente, lo que nos estamos enfrentando es a una diversidad de lógicas de violencia que producen una diversidad de formas de desaparición, ¿no? Claro, están tejidas por un hilo común que es la impunidad y la inoperancia de la justicia en México, ¿no? Pero eso no significa, y eso no nos puede llevar a concluir que se trata de las mismas desapariciones y que por lo tanto la aclaración, la verdad y el acceso a la verdad o conocer cómo es que está funcionando tenga que seguir el mismo camino para todas, ¿no? Solamente pongo dos ejemplos. Las desapariciones vinculadas a las lógicas feminicidas y las desapariciones vinculadas a esto que decía Carolina, esta burocracia negligente, ¿no? Que produce malos registros y que en última instancia provoca que el cuerpo de una persona desaparezca formalmente, ¿no? Son dos desapariciones completamente distintas, que responden a lógicas completamente distintas, ¿no? Y hay que ver en qué momento se tocan cuando llegan a ciertos niveles del Estado, por ejemplo, en las fiscalías, ¿no? Porque las dos formas de desapariciones en algún punto llegan a las fiscalías, aunque estén producidas por lógicas completamente distintas. Bueno, hay que ver qué pasa ahí, ¿no? Cómo están siendo esas formas de registro en ese nivel de estas dos lógicas distintas y de estas dos formas de desaparición. Nos enfrentamos ahora, y por esto cierro, a un panorama mucho más complejo todavía, ¿no? A un panorama mucho más complejo, pero creo que el análisis de las desapariciones en el pasado reciente, el análisis de los archivos del pasado reciente, nos pueden aportar algunos elementos, algunas herramientas analíticas para también enfrentar a las desapariciones de hoy. Claro, eso no significa que resolviendo las desapariciones del pasado reciente vamos a resolver las del presente. No existe eso, sí, pero sin duda alguna sí podemos obtener algunas experiencias importantes del análisis del pasado reciente para poder contribuir al análisis y a la justicia en la actualidad. Gracias, Camilo. Jessy, por favor.
Sí, bueno, voy a partir como de una pregunta que nos ha tocado, que tiene que ver esto de el acceso a la información de las graves violaciones a los derechos humanos y la protección de los datos, ¿no? O sea, la normatividad en general nos dice que las graves violaciones a los derechos humanos deben de ser de conocimiento público, es decir, no pueden ser reservadas, pero hay otro componente, es decir, que pueden ser confidenciales, es decir, testar o proteger cierta información que pueda ser sensible y que pueda vulnerar sobre todo a las víctimas, ¿no? O a las personas que sufrieron estas violaciones, sobre todo más en el caso del presente. Sin embargo, en documentos que tienen que ver con el pasado, que ya son tal cual históricos, o sea, algunas lagunas en la Ley General de Archivos, donde nos dice que regresa al archivo de concentración y debe de estar en acceso a 70 años, ¿no? Entonces hay algunas cosas ahí, contradicciones, pero en términos generales, la normativa nos dice que cualquier violación a los derechos humanos debe de ser de acceso público. Ahora, ¿cómo podemos determinar cuáles son estas graves violaciones a los derechos humanos? Pues bueno, son las que se comentan o que ya están, quiénes son los sujetos obligados. Pues el Poder Judicial, ¿no? Que nos demanda que ya hubo alguna violación de derechos humanos, ¿no? Instancias internacionales, ¿no? También que nos dice un juez de distrito y demás, digamos, dependencias que nos va a decir tal cual que esto es una violación a los derechos humanos. Entonces creo que ahí habría que ver esta parte como importante. El acceso a la información, pues, es fundamental, ¿no? Para conocer cómo se hicieron estas violaciones, ¿no? Y conocer cómo son las lógicas de las desapariciones, tanto del presente, pero también del pasado. Y creo que sí, o sea, sí hay desapariciones forzadas distintas o son muy distintas, porque recordar que las desapariciones forzadas en el pasado, pues tienen que ver, o las desapariciones eran por el Estado perpetradas, ¿no? Ahora sí nos vamos a encontrar con desapariciones forzadas, que también hay vinculación de agentes del Estado, ¿no? Que por tanto son desaparición forzada, pero más en colusión con los grupos criminales, ¿no? Entonces tenemos esta connotación un tanto distinta, pero sí quiero hacer énfasis que es muy importante que sí resaltar que hay una continuidad de las prácticas y de continuidad de la violencia, ¿no? Y si nosotros analizamos mucho de cómo se daban estas desapariciones o cómo se dan estas prácticas de violencia, pues sí podemos encontrar ciertos rasgos de continuidad y aprendiz de este tipo de formas a hoy por el crimen, ¿no? Entonces creo que es importante porque nos da una ventana también para conocer pues una continuidad de la impunidad, ¿no? Y de la omisión por investigar estas desapariciones, tanto en el pasado, pero también en el presente, una misión de los registros, una omisión por conocer la complejidad de las desapariciones, ¿no? Y que nos dan cierta información fragmentada que no contribuye a conocer y esclarecer lo ocurrido, tanto en el pasado y hoy por hoy en el presente, ¿no? Entonces, digamos que ahí está un tanto la continuidad. Pues yo terminaría con esto, o sea, creo que muchos de mis colegas ya hablaron algunas otras preguntas, salvo que nos haya faltado algo, pero en realidad creo que en México por lo menos hay la normatividad para tener acceso a estas violaciones y el Estado debe ser garante para garantizar esa información a la sociedad, pero sobre todo a los familiares, ¿no? Y pues esto. Muchas gracias. Me faltó decir gracias a Eugenia, gracias a Jessy también y a Camilo. Son muchas preguntas, me da mucha emoción que se haya disparado, ¿no? Esta sesión tan rica en reflexiones y en preguntas. Observamos de manera general que una de las inquietudes es cómo hacemos estos puentes de comprensión de las lógicas de violencia entre el pasado y el presente, ¿no? Esto es algo que hemos venido experimentando, viviendo, reflexionando desde diferentes espacios, academia,
activismo y evidentemente no está contestada. Son muchas las preguntas. Yo quisiera, les pasaría las preguntas a los expositores para que en algún momento se puedan poner en contacto o en la misma publicación de Facebook. Tenemos ya nada más 10 minutos. Y Carolina va a cerrar la sesión, pero sí me gustaría nada más que conocieran una serie de preguntas que se han venido haciendo en Facebook para que cada quien en 2 minutos, por favor, pudieran cerrar como sus intervenciones. Se pregunta cómo hacer un trabajo interdisciplinario entre búsqueda y construcción de verdad, en específico la antropología, cómo se pregunta si hay una contradicción entre las violaciones graves de derechos humanos y una conciliación nacional que está puesta en la mesa por la Subsecretaría de Gobernación en el proceso. ¿Qué papel pueden asumir las personas que no son víctimas directas de la desaparición forzada, es decir, activistas o funcionarios en la búsqueda de verdad y de acceso a los archivos? ¿Cuáles serían las diferencias centrales entre lo gubernamental, los archivos gubernamentales y los que hacen los colectivos, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas de tener estos archivos de la resistencia? Se pregunta Berta Gutiérrez cómo los archivos pueden tener un valor judicial. Además de esta política pública de artículo 19, pregunta Fernando, ¿cuáles son los cambios en materia normativa? Híjole, son muchas preguntas, ¿no? Estoy intentando como totalizar, se sigue con la pregunta sobre la transición en la desaparición forzada y la sobrevivencia. Entonces, bueno, ya les encargaría yo que ustedes, perdón, decía que son muchas inquietudes y que buscáramos algún cauce, ¿no? Alguna vía para que se les diera respuesta. Sabrina pregunta de nuevo esto entre el pasado y el presente. Entonces, bueno, pongo sobre la mesa que hay muchas preguntas, reflexiones. Yo diría que pudiéramos cerrar con una intervención muy breve de Eugenia, Camilo y Jessy para que Carolina pueda cerrar la sesión. Agradezco infinitamente el honor de estarlos acompañando. Nos vemos en las próximas sesiones y bueno, empezaríamos, Eugenia, de nuevo con tu cierre final. La verdad que cerraría agradeciendo de nuevo y más bien como señalando la importancia que nos está mostrando este foro, ¿no? La centralidad que tienen estos debates en torno a la desaparición forzada, en torno a los archivos, en torno a la justicia. Y eso, como lo decías, Alicia, la importancia también de la participación de muchísimas personas que están interesadas, ¿no? Yo creo que no tenemos todas las respuestas, que lo importante son justamente estos espacios en donde podemos seguir pensando, podemos seguir reflexionando colectivamente y saber que tenemos muchísimos retos y un trabajo enorme por delante. Así que más bien eso. Muchísimas gracias de nuevo. Gracias, querida. Camilo. Sí, sobre todo, me parece que estas discusiones, estas formas de poner en el debate público, ¿no? Particularmente los problemas sobre las violaciones graves a derechos humanos, su investigación y el ejercicio de la justicia, tienen que estar enmarcadas no porque es algo que no podemos determinar, como ya nos lo han mostrado las experiencias chilenas, las experiencias colombianas, la experiencia incluso guatemalteca, que los procesos que se han comprendido bajo este nombre de justicia transicional o reflexiones, no es que sea una garantía de que no vuelva a ocurrir, ¿no? Y en ese sentido, no es que sea contradictorio, no es una contradicción, es el proceso histórico, conflictivo, en el cual estas sociedades, como la nuestra, se encuentran en cada momento. Lo sustancial, me parece, es que este tipo de procesos
este tipo de espacios de discusión pública nos ayudan a construir socialmente, públicamente, una relación ética de la ciudadanía frente a su pasado y frente a su presente, ¿no? Y por lo tanto, tener como sociedad eventualmente mejores condiciones para responder cuando esto vuelva a suceder. O cuando esto, como lo estamos viendo en México, continúe sucediendo, ¿no? Me parece que ahí radica la apuesta, ¿no? Muchas gracias, Camilo. Jessy, por favor. Sí, pues yo quisiera resaltar que pues hay que insistir en la necesidad y poner la necesidad de justicia, y que muchos han comentado, ¿no? En varios procesos, sobre todo en México, pues que apelar a esa justicia, pues apela también de conocer e identificar a quienes la perpetraron, ¿no? A quien hicieron esas violaciones. Y estos personajes siniestros, ¿no? Como en algún momento lo dijo Nora Cortinas, de Madre de Plaza de Mayos, tienen que estar presos, tienen que identificarse, tienen que pagar por los crímenes que cometieron de lesa humanidad, ¿no? Y creo que es importante. Muchos, yo lo retomo de un foro, decían, sin perdón, no va a haber perdón, no va a haber olvido, sin justicia y sin castigo, y nombrar a quienes quienes perpetraron los crímenes, ¿no? Y en ese momento nos vamos a acercar pues a esa justicia, a esta deuda histórica que se tiene con la sociedad mexicana, pero sobre todo con las víctimas. Yo lo cerraría ahí. O sea, va a ser muy complicado, pero no hay que quitar el dedo del renglón, y como sociedad nos toca impulsarlo, como sea, participando, haciendo y poniendo pues la demanda, ¿no? Histórica. Gracias, Jessy. Caro. Gracias, Alicia. Bueno, pues cerramos este seminario con grandes preguntas y los desafíos siguen siendo enormes. Pero bueno, yo quiero cerrar agradeciéndoles a Alicia, a Eugenia, a Camilo, a Jessica. Fueron muy generosos, nos compartieron en realidad mucho de su saber. Nos gusta que nos estimulen también con todas esas preguntas que quedan abiertas. Iniciamos el seminario con el pie derecho. Les recordamos que la siguiente sesión será el 31 de marzo a las 10 de la mañana, igual hora Ciudad de México. En esta sesión vamos a pensar los archivos como una herramienta para judicializar. Hablaremos entonces más del acceso a la justicia, aunque claro, siempre es un derecho relacionado con el acceso a la verdad también, ¿no? Y bueno, pese a los grandes desafíos que seguimos enfrentando en estos espacios, aún sostenemos la esperanza. Sabemos que los archivos también son una herramienta para seguir en esas luchas. Ya compartimos con ustedes también la liga. Si quieren recibir una constancia al final de este año, por favor, déjennos ahí sus datos. Nos alegra mucho verles. Gracias a las personas que se conectaron. También tuvimos más de 100 asistentes a este seminario. Ayúdennos a que este mensaje se siga transmitiendo. Pueden compartir la grabación de este video que quedará disponible en Facebook. Bueno, pues un abrazo para todas y todos. Que tengan un bonito fin de semana. Hasta la próxima.